Con el reciente estreno de Trigun Stampede, me dieron ganas de hablar del anime original de Trigun. El concepto de los western me encanta, sea Hasta que llegó su hora, El bueno, el feo y el malo, Solo ante el peligro o Django desencadenado. Hay algo especial para mí en un tipo que explora el mundo como pistolero a lomos de un caballo, y cuando mezclas eso con anime nace Trigun, el anime de 1998 de estudio Madhouse. Tiene una gran reputación siendo uno de los clásicos que deben verse. Pero, ¿verdaderamente es tan bueno? Veámoslo. La serie tiene lugar en un futuro distante, en un planeta desierto, y sigue la historia de Bash la Estampida, un criminal buscado con una recompensa de 60 billones de $, por ser conocido como el Tifón Humano, siendo capaz de destruir ciudades. Debido a esta reputación, envían a dos agentes de la Sociedad de Seguros Bernardelli, Meryl y Millie, para seguir a Bash e intentar compensar como puedan los daños que parecen acompañar a este. Si de verdad es tan peligroso, seguro que han enviado a las mejores agentes posibles, ¿no? Banana Sundae. Gató Milfillo to Ceylon Tea no set. Vaya. Por suerte para ellas, Bash no es para nada como le describen los rumores. Es en realidad un pacifista tonto y fácil de llevar, pero realmente sí es tan peligroso como se dice de él, con increíbles habilidades con las armas y aparentemente con un poder sobrehumano. Tras un tiempo, Meryl y Millie traban amistad con Bash y aprenden más sobre él a lo largo de sus aventuras. Pero no pasa mucho tiempo hasta que el pasado de Bash empieza a perseguirle, haciendo peligrar las vidas de quienes le rodean. Hablemos de los personajes. Bash la Estampida es nuestro protagonista, y verdaderamente creo que puede ser considerado uno de los personajes más agradables del anime de todos los tiempos. Puede ser absurdamente gracioso y cambiar todo en cuestión de segundos y ser impresionante. Similar a Luffy, lo que le diferencia de Luffy es su filosofía desafiante que vas descubriendo durante toda la historia. También me he dado cuenta de que es muy similar a Himura Kenshin, en especial por el pasado oscuro y la actitud que puede cambiar en un momento. Pero Bash para mí se lleva más puntos por cuestión de estilo, y porque no habla como Yoda, haciéndole más vulnerable y menos relatable. Es literalmente el núcleo emocional en el que se basa el anime, y aunque es discutible cuando avanza la trama, es el personaje más querible de la serie. Meryl y Millie son grandes personajes secundarios, y creo que fue una buena idea meterles en la trama en base a lo de una sociedad de seguros en un anime donde la destrucción es la norma. Aparte de eso, Meryl es la más sensata y controladora, aunque se ablanda conforme todo avanza, y Millie es una gran torpe con la que forma un buen equilibrio, añadiendo de forma sólida un componente de humor a la serie. Aunque prefiero a otros, se agradece que éstas tengan sus propios arcos en un anime de 26 episodios, madurando y cambiando su visión del mundo al final. Finalmente, otro de los personajes de peso en la trama, Nicholas D. Wolfwood, un sacerdote con grandes habilidades, comparables en talento para las armas a las de Bash. A pesar de su profesión, es mucho menos pacifista que nuestro protagonista. Ambos tienen una gran amistad y rivalidad, y me encantó cómo no sobreutilizaron a este personaje, haciéndolo mucho más misterioso, poniendo en tela de juicio la moral del protagonista y sus habilidades. Esos son los más importantes, y aunque hay algunos también recurrentes, no los mencionaré para no spoilear. Lo único que diré es que el villano final es increíble y memorable. Viendo la primera mitad del anime, pensé que es muy similar a Cowboy Bebop, especialmente considerando que Bebop estaba en emisión sobre las mismas fechas. A veces pensaba que este anime era una mezcla de Bebop y Kenshin, pero definitivamente tiene su propia esencia, aunque las tramas iniciales son muy similares. Bandidos, héroe salva el día, y aún así es divertido verlo mientras vas conectando con los personajes y la temática de Viejo Oeste. Y bueno, Trigun rápidamente cambia el tono, volviéndose más oscuro y dando lecciones de filosofía que jamás pensé que daría. El cambio funcionó para mí, pero no es hasta los últimos 10 episodios que la historia verdaderamente toma otro rumbo. Lo más fascinante del anime es, sin duda, el viaje de moralidad que atraviesa Bash. Permitidme que me explique. En el inicio se instala una filosofía muy simple.
En cualquier caso, a diferencia de muchos otros animes o videojuegos, su moralidad se ve severamente desafiada. Bash descubre que su ingenua visión del mundo es quizás inalcanzable y tiene que lidiar con que no puedes simplemente existir en este mundo sin acabar con ciertas personas. Llegas a la parte final del anime, Bash crece como personaje y en su filosofía no puede seguir adelante simplemente con su ingenua forma de ver las cosas inicial, que en muchos otros animes veríamos como algo constante. De hecho, One Piece funciona muy bien como contraste en este caso. No tengo nada en contra de One Piece, pero es cierto que se toma las cosas de forma mucho más ligera, aunque tenga sus momentos serios. Porque en Trigun, toda la ingenuidad de Bash sufre un reto constante y pone mucha tensión en el drama cuando el anime se pone tenso. Las acciones de Bash nunca se sienten tan en cuenta por la audiencia o por los propios personajes que le rodean, porque es el protagonista. Hacerlo en sí es un desafío. Simplemente me encanta cómo ahondaron en este concepto con buen tacto y saber hacer. Creo que es una gran historia de redención, vida, moralidad y muerte. A pesar de ese lento inicio, va ganando fuerza y tiene un final muy satisfactorio. En términos de animación, está muy bien para la época, con colores estilizados y buenas batallas, pero para mí lo que mejor hace es la creación de mundo. Un mundo desértico y en general un mundo donde los humanos apenas pueden sobrevivir. Creo que es un hecho que haya solo 6 ciudades en todo el mundo, pero de alguna manera siguen encontrando la forma de ser felices y continuar hacia adelante. Aparte de ese look genial, sabe enlazar bien la dificultad sobre la humanidad en la historia y mezcla un ambiente algo steampunk y futurista con el western, logrando tener un mix perfecto. La música en el anime es muy sólida, particularmente el opening de la serie. Muy 90s, rockero y memorable. Tiene un buen tono y es un gran añadido a un ya de por sí buen anime. Para concluir, he dejado claro que es un buen anime. Misión completada. Lo que quisiera destacar en esta review es cómo Trigun está en el lugar que merece y cómo es más que simplemente estilo. Tiene sustancia. La historia y los mensajes que manda no envejecen, perduran, y esa está entre las razones por las cuales siempre será uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Para aquellos que no estén tan interesados en una historia profunda o densa, Trigun sigue proporcionando buenas batallas y un núcleo muy western, con toques de sci-fi y buena diversión en general, apartando los momentos sentimentales. Si no lo has visto todavía, dale una oportunidad a Trigun. Espero que os haya gustado el vídeo. Para más, no olvides suscribirte. Nos